Buenas noches, jóvenes y otras personas que ingresen a este canal de su servidor Rodrigo Mora Goyenaga. En la noche de hoy vamos a tratar en la clase de Geografía de Costa Rica y Centroamérica el tema concerniente a la colonia. Yo sé que, muchos de mis estudiantes no son costarricenses y uno que ha tenido la oportunidad de viajar, mucha gente se extraña de la manera de ser del costarricense. Es una manera especial, media sui generis. Me decía un profesor en la Universidad de Costa Rica que Tico es muy bombeta. Bueno, puede ser. Pero nuestra idiosincrasia se fue formando de una manera muy diferente gracias a la conquista y a la época colonial, que fue un proceso, reitero, diferente a la colonización y conquista de los otros países centroamericanos y latinoamericanos en general. La pobreza de Costa Rica fue su máxima riqueza, y la riqueza de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos fue su mayor desgracia. Para empezar, vamos a ir detallándolo esto poco a poco. Cuando un señor que no era español, sino que era genovés, andaba buscando rutas nuevas para los imperios que estaban en expansión, aquellas monarquías que se habían fortalecido después de la caída de Constantinopla, empezaron a buscar rutas marítimas en vista de que al caer Constantinopla la ruta de la seda quedó cortada. Entonces todas las rutas de las especias, pimienta, comino, todas esas cosas que venía de Asia, que era muy importante para la comida centroeuropea principalmente, italiana, portuguesa, española, tuvieron que empezar a buscar otra línea de comercio. Y las monarquías se habían fortalecido por el miedo a que les pasara lo que le pasó a Constantinopla o a Bizancio. Y también ya la expansión musulmana se había logrado contener en el año 712 en la batalla de Poitiers, cuando el duque de Poitiers logró vencer a los musulmanes, y después vino el Sacro Imperio Romano Germánico, cuando los musulmanes de nuevo también atacaron Viena, que era la capital del Imperio Sacro Germánico. Fueron vencidos ahí gracias a la intervención de los soldados polacos que les decían los ángeles, y ya el mundo se estabilizó un poco. Si vamos sumando y restando años, nos damos cuenta que fue un periodo bastante grande de guerras más que nada religiosas o políticos religiosas, porque los árabes integran la religión a su estado, la hacen parte de su estado. Ellos se rigen por la Sharia, que es la ley islámica, pero sin embargo ellos tuvieron la suerte de separar la ciencia de la religión, supieron hacerlo bien. Les digo que las universidades es una invención árabe, eso el mundo se lo debe a ellos, y hay otra serie de cosas como palabras que están españolizadas, como ojalá, que quiere decir ojalá quiera Dios, y la influencia de ellos fue pues bastante grande. Bueno, en medio de esta coyuntura histórica, quiero que quede claro que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América. Los vikingos, los polinesios, los fenicios y hasta los chinos posiblemente. Si ustedes ven, nuestros aborígenes tienen ciertos rasgos achinados, asiáticos.
Estoy diciendo aborígenes. Quiero que les quede claro. Vean que no estoy diciendo indios porque ellos no son de la India. Ni tampoco indígenas, que es una palabra inventada cuando se dieron cuenta que estas no eran las Indias occidentales. El nombre correcto es aborígenes. A de origen. Entonces nuestros aborígenes fueron los que descubrieron América. No fue Cristóbal Colón, porque cuando él llegó ya ellos estaban aquí y otra gente había llegado. En medio de este genocidio, los castellanos, que fueron los primeros, después ya se les puede llamar españoles. En su momento, aquí lo que llegaron fueron los naturales de Castilla y Aragón, el Reino Unido de Castilla y Aragón, representado por Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Bueno, entonces esta gente vino aquí buscando tesoros, buscando riquezas, basado en mitologías, como las minas del rey Salomón, que ellos pensaban que estaban en Panamá, El Dorado, que era una ciudad hecha de puro oro. Esto en vista de una tradición que había en Colombia, de que los ciertos caciques se bañaban en polvo de oro, iban a un lago y ahí se bañaban en honor a los dioses. En fin, una serie de cosas ahí que también quiero que les quede claro que el oro no tiene mucho valor para nuestros naturales, para nuestros aborígenes. El oro tiene mucho valor para el conquistador europeo, llámese castellano, portugués, holandés, francés, el que ustedes quieran. Y el oro en sí, si ustedes lo ven, es un metal. Tiene valor porque se lo da el ser humano, pero el oro ni siquiera es terrestre. Cuando la Tierra se estuvo formando, fue bombardeada por miles o millones de asteroides, cometas, que en su interior traían oro. Y eso es lo que le dio la formación a la Tierra, que después empezó a girar sobre sí misma y se fue formando redonda, achatada en los polos. Pero el oro no es natural de la Tierra. De ahí viene que hay algunas compañías transnacionales actualmente que desean hacer viajes espaciales para poder, digamos, no sé si aterrizar es la palabra correcta porque no es la Tierra, pero para poder llegar a otros planetas y poder llegar a cuerpos celestes donde se cree que hay oro, platino, plata, en fin, una serie de metales preciosos que son comunes en el universo, pero que en la Tierra no lo es tanto. Inclusive todo el oro que se ha explotado o que se ha sacado de la Tierra apenas se alcanza para cubrir la base del obelisco que fue hecho en honor a George Washington. Se sabe que la Tierra hacia su núcleo está llena de oro, con ríos de oro, y posiblemente oro líquido, por el calor que hay. Pero ¿quién va a poder ir hasta ahí? Bueno, ¿por qué le doy este ingreso de esta charla un poco geológica? Porque el factor fundamental por el cual los europeos llegaron a América era ese, el oro. ¿Por qué nuestros aborígenes fueron vencidos? Por dos factores muy importantes. Uno, en algunas grandes civilizaciones como los mayas, los aztecas o los quechua chimú, mal llamados incas, sí podemos hablar del imperio incaico, podemos hablar del incanato, pero no podemos hablar de la civilización inca, porque Inca era solo uno, era el emperador. El pueblo era el pueblo quechua que se unió con los chimú y formaron el imperio del Tahuantinsuyo. Ya una vez que eso quedó claro, por razones religiosas, los europeos aprovecharon de eso, de la mitología circundante en nuestros pueblos, para poder conquistarlos. Para nadie es un secreto que Hernán Cortés se hizo pasar por Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y que Moctezuma, cuando lo vio con la barba, el aborigen de natural no tiene barba, y para ellos fue algo nuevo, aunque extrañamente la historia dice que había un español entre ellos que fue salvado, que después él los traicionó
dándole muchas ideas a Hernán Cortés sobre cómo podía vencerlos. Y este español se supone que, pues, que tenía barba, pero en fin, dice la historia que Moctezuma, cuando lo confundió con Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, le agarró la barba y pensó que eran las plumas de la serpiente, los hombres barbados. Otra razón principal por la cual vencieron a nuestros aborígenes fue la tecnología. Ellos venían con armaduras, pólvora, arcabuces. Y aquí las armas eran de hachas, garrotes, mazas, flechas, que no podían horadar una armadura de metal. La armadura podía resistir esos ataques. Claro, no siempre se le pegaban en el pecho, pues hay que se le pegaran en la cara, entonces ahí los mataban. Pero por la novedad era más fácil para los españoles, para los europeos, derrotar a nuestros aborígenes con la pólvora mediante la cual no tenían que acercarse. Después ya trajeron cañones y otras cosas más. Y en un principio mucha de nuestra gente pensó que el caballo y el caballero, entre comillas, o el jinete, eran una misma cosa. Entonces también los europeos se encargaron de meterles esas ideas en la cabeza que eran una sola cosa, hasta que aquí, por cierto, hubo un gran cacique que se llamó Garavito, héroe indómito nacional, héroe aborigen, no indígena, porque no es de la India. Y reitero, el gentilicio de la India son indios, no hindúes. Los hindúes son los que practican la religión brahmánica, como los cristianos, que somos nosotros, o los musulmanes, pero no son hindúes, son indios. Entonces nuestra gente no son indios, ni son indígenas, son aborígenes. Él descubrió el cadáver de un caballo, se lo enseñó a su gente y les demostró que el caballo era un animal completamente aparte del otro animal que era el europeo. No es que en América no existieran caballos. En Norteamérica habían unos caballos muy pequeños llamados Mustang, pero casi no quedaba ninguno y era más que nada de las llanuras norteamericanas, especialmente en lo que hoy es Estados Unidos y parte de Canadá. Pero eran muy pequeños. Descendientes, aunque le parezca mentira, el caballo es originario de América. Descendiente del hipo, no es que se llama hipocampo, bueno, tiene un nombre que empezaba con hipo. Entonces, aquí fueron cazados por la megafauna. Cuando Pangea se separó, el megacontinente, quedaron aislados unos allá en el centro de Europa o Asia principalmente. En Asia fue domesticado y eran descendientes de estos americanos, que ya en América no había. América se aisló, aunque quedó por el estrecho de Bering, y después se separó el estrecho de Bering, y aquí, como digo, prácticamente no habían caballos. Sí habían camélidos, como la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña, que eran usados como animales de carga, pero con muy poca carga. Solo podían aguantar si acaso 20 kilos, sino simplemente el animal se sienta y de allá no pasa. Bueno, entonces todas estas partes técnicas que ustedes pueden ver, aparte que los europeos venían imbuidos de un fanatismo religioso tremendo, y eso se da antes de la reforma de Lutero, en 1690. Ellos empiezan a llegar aquí hacia 1492 a conquistar, y su cosmovisión del mundo era cuadrada. Todo era pecado, todo era en nombre de Dios, pero un Dios muy extraño. Un Dios muy extraño no es aquel Dios de amor en el que todos creemos, sino era un Dios que el que no creía en Él lo podían matar. A veces criticamos a las ideas musulmanas, pero prácticamente era lo mismo. Aquel que no es creyente tiene que morir. En fin, ubiquémonos en la época.
Ahora, gracias a Dios, ya el asunto no es así. Entonces esta gente se creían soldados de Dios. Ya sabemos lo que pasa en Perú, en el virreinato del Pirú con I, como se conoció originalmente. Lo que pasa en México, que sería ese nombre por los mexicas, que es el otro nombre con el cual se conocía a los aztecas, donde Hernán Cortés logró dividir, como decía Maquiavelo, divide y vencerás. Utilizó a los tlaxcalas, a un grupo superviviente de aztecas y otros que estaban dominados bajo el imperio, perdón, un grupo sobreviviente de mayas, que estaban dominados, y otras etnias descendientes de los toltecas también, y otros que estaban dominados por el imperio azteca. Entonces ayudaron a los españoles. Pero no crean ustedes que Hernán Cortés pudo conquistar México, así como quien dice que fue una conquista militar. No. Fue gracias a la rubiola y a la tifoidea y a otra serie de enfermedades que los españoles traían, pero como traían anticuerpos específicos contra esa enfermedad, ellos ya eran inmunes, pero nuestros aborígenes no. Entonces fue una masacre tremenda, aparte de las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas. Tampoco para nadie es un secreto que nuestros aborígenes fueron violadas, y sobre eso les voy a hablar ahora, porque Pablo Presbere se levantó en armas. Entonces resulta que esta gente, cuando se conoce como la noche triste, que triste para mí, no tuvo nada, que Hernán Cortés se va y se pone a llorar, el feliz le informan después que la mayoría de los gobernantes aztecas están muriendo. Entonces cuando Hernán Cortés regresa y se encuentra la población completamente diezmada, enferma, y es cuando ya conquista el Valle de México. Con el caso de Pizarro fue otra cosa. Entonces, con esto lo que les estoy ilustrando, que la riqueza mineral que tenían estos países fue su pérdida, fue su perdición. Costa Rica, que todavía no se conocía como tal, era un terreno, una tierra muy pobre. De hecho, cuando Cristóbal Colón estuvo en Uvita, que mandó una carta a los reyes españoles, como nuestras aborígenes andaban desnudas, ellas no tenían ese morbo que traía el europeo. Y a manera como los esquimales, cuando uno llega allá, dicen yo no estaba en Alaska, que hay ciertas tribus esquimales donde los hombres le ofrecen a su mujer para que le dé calor y que pase la noche el visitante. Aquí algunas tribus tenían esa costumbre, los Cariari y otros más de la zona de la vertiente atlántica, parece que tienen esa costumbre. Entonces cuando le ofrecen mujeres a Cristóbal Colón, que está anclado en la isla Uvita, él las compara con prostitutas. Y en el escrito original dice que niñas que parecían putitas, todas ellas. Sikh. Entonces por ahí podemos ver ya cuál era el concepto que traía ese conquistador hacia nuestra gente. A tal punto fue esto que en las Cortes de Cádiz se llegó a discutir si nuestros aborígenes eran seres humanos o no, si tenían almas o no, o simplemente eran animales parlantes que tienen espíritu. Fray Bartolomé de las Casas fue quien nos defendió. No pudo hacer todo lo que él quería, pero por lo menos logró que fueran declarados adolescentes, pero seres humanos adolescentes y no animales, porque al ser declarados adolescentes quiere decir que ellos adolecían de la madurez de un ser humano adulto, y entonces el conquistador era
el encargado de guiarlo, porque ellos adolecían de la inteligencia y la madurez necesaria. Entonces, esta es la historia de lo que se conoce como los, abro comillas porque está mal dicho, Sikh, indios alquilones o la encomienda. La encomienda, para recordarles un poco, eran aquellos aborígenes que con su trabajo, sus cosechas, le pagaban a un encomendero, a donde ellos eran encomendados, a quienes le encomendaban un grupo de aborígenes, su educación, que aprendieran a leer y escribir, que aprendieran religión y un montón de cosas más, pero en el 99.99% de los casos eso nunca se dio. Simplemente ellos eran encomendados, sí, bajo un régimen tipo Edad Media de servidumbre o de esclavitud disimulada. El encomendero prácticamente nunca cumplió con protegerlos o darles educación. Los encomendados se tenían que cumplir eso. Y de hecho les voy a decir un caso muy específico. Turri Alba se llama, el nombre original es Torre Alba o Torre de Blancos. Abajo estaba el pueblo de los pardos, de la gente que tenía la piel oscura, la piel parda. Compuesto en su mayoría, de nuevo, Sikh, por los indios alquilones o indios encomendados. No usen la palabra indios, yo lo tengo que respetar porque es fuente primaria, entonces le pongo Sikh aclarando que está mal dicho. Bueno, ahora sí, entremos al punto. En Costa Rica cuesta mucho conquistarla. Hay una serie de razones que nos salvaron. La conquista aquí empieza más o menos en el año 1610, con las expediciones de Fray Estrada Rábago, que no fue mala gente, que vino con Gil González Dávila, que sí era un desgraciado, por eso le quitó el apoyo. Vino Pedro Arias Dávila también, que fue, o Pedro Arias Dávila, que de aquí se fue para Nicaragua a hacer una masacre tremenda. En fin, la gente que vino aquí sobran los dedos de una mano. En un principio, pues ya no. Para decir que trataron como seres humanos a nuestra gente. Juan Vázquez de Coronado es una excepción. El padre Estrada Rábago es otra excepción. Y ahí aparecieron otros, muy pocos. Ok, ¿qué es la razón principal oiga usted, porque el desarrollo político, social de este país ha sido tan diferente a otros países de América? Para nadie es un secreto que no tenemos ejército, pero ya después vamos a ver el porqué. La realidad de eso no es tanto como dice la historia oficial, pero ya en su momento vamos a ver por qué don José Figueres Ferrer quitó el ejército. Por lo que haya sido, fue algo maravilloso. Hacia 1610, ya los virreinatos de La Plata, de Lima, de México, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de República Dominicana y otra serie de divisiones territoriales ya estaban fundadas. Ya los europeos estaban explotando eso más o menos desde el año 1500, ya habían pasado más de 100 años. Costa Rica era conocido como Terra Incógnita, tierra desconocida. ¿Cuál era el problema? Que cada vez que venían nuestros aborígenes eran sumamente belicosos. Nuestros aborígenes, al no tener un imperio, entonces no era tan fácil como que llegó Hernán Cortés, mató a Moctezuma y ya le quitó la cabeza a la serpiente. Aquí no. Aquí era una serie de tribus distribuidas por todo el territorio, cada uno con su cacique. Aunque les aclaro, había caciques tributarios y caciques principales. Los caciques tributarios eran aquellos que fueron conquistados por un cacique principal. Ejemplo, Garavito era un cacique principal. Guarco, en lo que hoy es Cartago, en el Valle del Guarco, era un cacique principal. Garavito, cuando otro cacique
era Corobicí, creo que. Bueno, cuando un cacique tributario que él tenía se levantó en armas, él lo venció y lo desterró a Isla Chira. Los actuales, perdón, chorotegas que están ahí son los descendientes directos de aquella tribu que fue desterrada a Isla Chira como un castigo por haberse rebelado contra el cacique principal de esa zona, que era Garavito. Otro cacique principal en el Valle Central, Axerí, que estaba afincado donde hoy conocemos como Acerrí. Y ahí le puedo decir varios. Pero los españoles, digamos, vencían a Axerí. Entonces todos los otros tributarios se levantaban en armas. Entonces ya tenían que ir a vencer a este otro, y después a este otro, y después al otro. En fin, el dividir fuerzas era sumamente complicado para ellos. Aquí no había un núcleo político central, como decir en México, el Valle Central de México, o como decir el Cusco, allá en Perú. No existía una ciudad principal desarrollada como civilización que cumpliera con aquellas 7 características de la civilización. ¿Recuerdan en Historia 1 que les dije? Enfoque urbano, enfoque político, enfoque religioso, y hay lenguaje común y otra serie de cosas ahí que hubo. Aquí no se cumplía con eso. Tan es así que, como les dije hace un rato, la característica belicosa, o sea, peleones hasta decir basta, de nuestros aborígenes, la destacó Juan Vázquez de Coronado, que también fue un gran historiador. Fue muy querido por los aborígenes porque él los respetó y los trató muy bien. Y él escribía que los chorotegas, hasta las mujeres peleaban, y él las comparó con las amazonas. Entonces ya tenemos un problema que retrasa la conquista en Costa Rica. Primordialmente, la belicosidad de sus habitantes. Segundo, poca población. Entonces, al haber poca población, no era muy atractivo venir a arriesgarse a pelear contra un montón de gente que nunca se les iba a rendir, si la mano de obra esclava que se iba a ganar después era muy inferior. Muy, pero muy inferior a lo que ellos andaban buscando. Recuerdan en Historia 1 cuando les dije, en el Valle Central de México, hacia el año 1600 habían 16 millones de habitantes, o sea, 16 millones de esclavos. 100 años después había 1.600.000, por el desgano vital, por la explotación, las enfermedades, en fin, por todo ese asesinato colectivo que se dio. Muy bien. Aquí la población, si acaso, dice don Héctor Pérez Brignoli, que fue profesor mío en la OCR, si acaso llegaba a los 75.000 personas. Otros autores dicen que no, que llegaba a 10.000, 12.000. Pero en fin, dejémoslo en 75.000, dividido en aproximadamente 60, 70.000 kilómetros cuadrados, porque Costa Rica antes no era como era ahora. Costa Rica antes, o la tierra incógnita, pasaba del río San Juan y llegaba hasta lo que hoy es San Carlos, en la época de colonia, en Nicaragua, eso por el norte, y por el sur llegaba hasta el Bocas del Toro, Veragua, y bueno, Almirante y todo eso. El primer nombre oficial que tuvo la tierra incógnita se llamó Condado de Veragua. Un sobrino de Cristóbal Colón lo vino a hacer efectivo porque estaba dentro de los pluses que él había conseguido al conquistar esta tierra. Como les digo, el Ducado de Veragua. El Ducado de Veragua llegaba desde lo que es San Carlos y Nicaragua hasta lo que es Veragua, precisamente en Panamá, David, Bocas del Toro y todo esto. Después ya, pues, por otras cuestiones limítrofes, políticas, en fin, histórica, ya se redujo a lo que tenemos ahora, que son 51.500 kilómetros cuadrados. Bueno, entonces ya tenemos dos razones principales por las cuales este desarrollo fue diferente. La belicosidad de nuestros aborígenes, y tenemos
la poca población. Vamos a añadirle otro más, la pobreza. Entonces si tenemos poca población, pocas riquezas naturales y mucha belicosidad, no era ningún atractivo para los europeos venir aquí. La embarcada fue, como les dije, cuando estaba Cristóbal Colón y vio a nuestros aborígenes con unos collares de oro, aunque para él valía, perdón, para nuestra gente valía más el jade que el oro. En Costa Rica prácticamente no hay jade, pero Costa Rica se convirtió en un mercado, en un crisol, en una unión entre el sur y el norte, donde sí trabajaban el jade, principalmente en el sur, en Colombia. Entonces se hacía un intercambio. Aquí inclusive hubo caciques tributarios para los aztecas. Cuando llegó la noticia de Hernán Cortés, aquí habían delegados aztecas que estaban cobrando los tributos para Moctezuma y se quedaron aquí. Hay petroglifos en el río Cañas, aztecas. Entonces aquí hay una influencia azteca y algunos que se quedaron acá. También mayas, no de la manera como hubo en Guatemala, Belice, Honduras, parte de El Salvador y México, ¿verdad? Así hubo una pequeña influencia, pero más que nada, como digo, era un terreno dividido en tribus, donde había poca riqueza mineral, pero Cristóbal Colón cuando lo vio dijo, esta costa es muy rica. Y al decir que esta costa es muy rica, solo porque vio 3 o 4 pendientes de oro, entonces ya esto se quedó Costa Rica. Pero mucho después, ya Costa Rica empezaron a llamarlo así, y era unido Costa Rica con doble R. Tal vez de ahí venga nuestro acento, el R. Hacia el año 1700 algo, que es la primera vez que hay un manuscrito que habla de este terreno como Costa Rica. Como le digo, primero se llamó Terra Incógnita y después se llamó el Ducado de Aragua, que nunca se pudo hacer efectivo ese ducado. Entonces, otra razón fue muy particular y algo de suerte. Esta misma pobreza fue atrayente para los segundones. Les voy a explicar quiénes son los segundones. En España, el que nacía primero, que tenía que ser hombre, si era mujer no tenía derecho a nada, pero si era hombre, se conocía como primogenitura, o era el primogénito. Primo, primero, génito, génesis, inicio, o nacer, el primero en nacer. Ese primogénito de las familias nobles era el que heredaba todo. Si había fortuna, fortuna, títulos, todo. Ya el segundo, tercero y los que vinieran eran considerados segundones. Esos eran nobles, pero no tenían derecho a nada, ni a título, ni a herencia, ni nada. De hecho, Juan Vázquez de Coronado fue un segundón. Entonces, cuando vemos que hacia el año 1490 y pico ya empieza la conquista, hacia el año 1500, 1510, 1515, 1520, vemos todo esto. Lo que pasó fue que los gobernantes españoles vaciaron las cárceles para quitarse el montón de reos comunes y les ofrecían el indulto si se iban para lo que ellos creían en ese momento que eran las Indias Occidentales, a pelear con los aborígenes. La cuadratura mental de nuestros conquistadores, unido también a una cuadratura religiosa, hace que el Papa Rodrigo Borgia emite una bula. No digo bula papal porque sería una redundancia, solo un papa puede emitir una bula. Emite una bula en donde los naos o las naves españolas se paraban frente a las costas, leían en voz baja que aquel habitante de las Indias Occidentales, o aquel aborigen que no se someta a la ley de su santidad el Papa Rodrigo Borgia, tenía que llamarse igual que yo para que fuera tan como fue, o a la autoridad del rey español, se le podía hacer una guerra.
pero era una guerra sagrada, así como los musulmanes que hablan de la guerra santa, aunque ninguna guerra santa, pero entonces se le podía hacer la guerra. Hablaban en idioma castellano, a no sé cuántas millas de la costa y en voz baja. Cuando terminaban, preguntaban, y como nadie les respondía, entonces ya tenían el permiso divino del Papa y del Rey para ir a hacer la guerra. Ellos atacaban en las noches y practicaban lo que se conocía las racias. Las racias, con Z, eran cabalgatas nocturnas porque los aborígenes no peleaban de noche por miedo a que su alma se perdiera en la oscuridad. Entonces así los capturaban como esclavos a hombres, mujeres y niños, y ya lo demás ya sabemos que es lo que venía. Bueno, entonces, después de esta larguísima introducción, vemos que cuando Costa Rica empieza a ser conquistada ya han pasado más de 100 años de la venida de los primeros europeos a América. Ya Brasil está conquistado. Guatemala ya está con la Capitanía General de Guatemala, guiada por un capitán general, que para efectos de conocimiento el capitán general era como un gobernador militar, o un general que se conoce ahora. Y en Costa Rica no había nada. Cuando cae lo que es Granada, el último reino árabe en Europa Central y en España, específicamente dicho, los reyes españoles, principalmente de Aragón y de Castilla, habían invertido prácticamente todo su tesoro en reconquistar Granada. Entonces de ahí viene que cuando las joyas se empeñaron y todo este montón de cosas que dijeron ahí. Resulta que entonces los segundones se estaban muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque bajo las leyes españolas, los nobles no solo no tenían, sino que por ley no podían trabajar, ya que para eso tenían sus fortunas y como no pagaban impuestos, entonces supuestamente su riqueza los ayudaba a vivir del ocio y de no hacer absolutamente nada en todo el día. Muy bien. Pero resulta que ya España estaba sin plata. Entonces, con mayor razón, los segundones. Los segundones tenían educación, pero no tenían dinero. Entonces se dedicaron muchos, como esta famosa frase, vamos a hacer la América, es que se venían para América. Ya aquellos maleantes que habían sido liberados de las cárceles españolas, ya no estaban. Ya aquellos conquistadores sangrientos, con algunas excepciones, como Pedro Arias Ávila, ya no estaban. O sí algunas. Pero muchos de estos segundones, como no podían trabajar y se estaban muriendo de hambre, adivinen para dónde se fueron. Sí, para Costa Rica, para el Ducado de Aragua. ¿Por qué? Porque estoy en una zona tan olvidada y tan aislada de la colonia que aquí podían infringir las leyes y nadie se da cuenta. Aquí nadie les iba a estar fregando la paciencia, que mira, que vos sos noble, aunque no tengas título. Entonces ellos venían aquí a trabajar, venían a hacer la América, cosa que está prohibida en España, ahorraban y después se devolvían a España a comprar su título. Pagaban por el título. Ese fue el viaje en el que murió Vázquez de Coronado. Vázquez de Coronado era segundón, era una persona muy humana, era una persona culta, sabía leer y escribir. Vino aquí, hizo pactos de caballeros con el cacique del Guarco y con Garavito, que después se hicieron amigos, y él se devolvió a España ya con el suficiente dinero para comprar el título. Lo que pasa es que naufragó. Nunca se supo nada más de él. Cuando naufragó y después llegó aquí la noticia, entonces tanto Guarco como Garavito principalmente ya decidieron que el pacto de caballeros que tenían
se había acabado, entonces Garavito volvió a las armas y nunca pudo ser derrotado. Otra cosa que quiero que sepan, la totalidad de ese territorio nunca fue conquistada. Se conquistó el Valle Central, se conquistó parte de Guanacaste, pero Talamanca y mucha de la zona caribeña nunca fue conquistada. Más o menos se empezó a colonizar hasta 1912, por ahí, cuando era presidente Ricardo Jiménez Oriamón, que le dio una concesión a unos zuleros nicaragüenses en vista de que ya el automóvil se había inventado, entonces ya las ruedas de madera no eran funcionales y se inventaron las ruedas de caucho por Firestone. No recuerdo el nombre, pero sí el apellido de Firestone. Y los árboles de caucho adquirieron una importancia increíble. En Talamanca había mucho árbol de caucho, claro, no tanto como en Brasil, pero sí habían bastantes. Entonces Ricardo Jiménez les dio el permiso a estos zuleros nicaragüenses para que explotaran la zona, y nuestros aborígenes que estaban ahí, que eran conocidos como los cimarrones, ya perdieron ese aislamiento y, bueno, también cayeron en desgracia. Otra situación que va concatenada a todo esto. Yo les dije que en Costa Rica había poca población. Al haber poca población, la mano de obra esclava era muy escasa. Entonces se empiezan a importar esclavos negros para que puedan trabajar. Los pocos aborígenes que hay los convierten en encomenderos, en alquilones, o los exportan a San Luis Potosí, a las minas de Potosí en Bolivia, que es la mina de plata más grande del mundo, que desde la colonia todo está produciendo y sigue y sigue y sigue, y son millones de toneladas de plata que hay. Entonces se exportan a Bolivia, aquí quedan unos cuantos, otros logran escapar, se refugian en Talamanca, desde ahí siguen atacando a los poblados españoles y nunca son conquistados, como les digo, así hasta principios del siglo XX, en vista de estas concesiones que hubo para los zuleros nicaragüenses. Bueno, entonces vamos a tratar de resumir por qué el desarrollo geopolítico de aquí fue diferente. Ya les di varias razones. Pero ¿qué conlleva esto? ¿Qué conlleva el hecho de que hayan sido segundones? Que cuando llegaron y se pusieron a trabajar y no había mano de obra, tuvieron que empezar a negociar entre ellos. Costa Rica se dio el tupé de ser el primer territorio colonial que tuvo españoles pobres. Hubo un consenso. ¿Por qué? El ejemplo es muy simple. X español tenía, por cédula real, o sea, por decreto real, tenía 20 caballerías de tierra. La caballería era una medida antigua colonial que creo que equivale como 1 hectárea o hectárea y media. Entonces tenía 20, 40, 50, 100 caballerías, lo que tuviera. Pero no tenía quien la trabajara, porque aquí no había mano de obra aborigen, y los pocos que estaban ya, los habían copado otros conquistadores. Entonces, ¿qué hace? Se va donde otro español que tal vez pudiera tener una familia numerosa, pero que no tiene tierras. Dice, bueno, consensuemos, vamos a medias. Lo que hoy se conoce tal vez como una sociedad comandita, en ese momento no se conocía así, que es alguien pone el capital y otro pone la experiencia, alguien pone los insumos y otro pone el trabajo, y van a medias. Entonces consensuaban. Entonces, este español u otros más le trabajaban la tierra a este otro español. Y al trabajar la tierra, entonces ya iba mitad y mitad. De la cosecha, de lo que fuera. Aunque aquí más que nada era una economía de consumo, se conocía por chacras. Aquí las fincas pequeñas eran chacras. Y más que nada lo que se sembraba y se cosechaba era lo que se iba a consumir. Eran pobres, pero nunca hubo hambre. Pero así como para exportar, no. Bueno, muy bien, entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que la pobreza de este país fue legendaria. Entonces, eso nos lleva también a que hubo poco mestizaje. Y no había con quién. No había con quién.
Y encima de eso, como les digo, muchos murieron por el desgano vital, otros porque lo mandaron a Bolivia y otros se fueron a Talamanca. Entonces eso fue haciendo un desarrollo étnico, no digo racial porque el raza es solo la raza humana, fue un desarrollo étnico muy equitativo, o muy igual, y especialmente por el consenso. Bueno, y también en Costa Rica les empieza a dar la costumbre de que por todo se votaba. Si querían hacer un turno, como lo llamamos, que es una palabra colonial, que es una fiesta patronal o una fiesta distrital, se votaba si se hacía o no se hacía. Que querían hacer una plaza, se iba al cabildo y el cabildo convocaba a votaciones. Se votaba quién era la más bonita, quién era la más fea, quién era la más gorda, quién era la más flaca, quién era el más feo, quién era el más malcriado, lo que usted quiera, pero en Costa Rica se votaba absolutamente por todo. Entonces, ese proceso que se empezó a dar es lo que fue fundamentando la democracia. La sensación de igualdad y el desarrollo por el consenso, por el acuerdo. Pero también sucedió algo muy importante y esto quiero que lo tengan claro. Ustedes ya me conocen y saben cuáles son mis mensajes subliminales, pero esto es un mensaje directo. La pobreza de Costa Rica le impedía pagar el diezmo real, que cada cierto tiempo el 10% de sus exportaciones tenían que irse para España, porque España tenía una economía de consumo. Inclusive le cuento que había barcos que venían del Callao o de Portobelo en Panamá, que ni siquiera llegaban a España, sino que se desviaban para Portugal o para Inglaterra para pagar todas las deudas de los reyes y de su consumo con el oro que nos estaban robando a nosotros. Entonces, en vista de esa pobreza, la monarquía española emite una cédula real. Primero, antes de la cédula, emitió una cédula real. Primero a Costa Rica se le da lo que se conoció como el paso de mulas. El paso de mulas es que todas las mulas que venían desde Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua, que tenían que pasar a Panamá, a donde estaba Portobelo o el Puerto Bello, cuando pasaran por Costa Rica tenían que pagar un impuesto. Pues bien, sonamos. ¿Por qué? Porque montaban las mulas en lanchas y entonces ya se iban directamente hacia Panamá y no pagaban el impuesto. Que tuanis. Segundo, cuando eso fracasa, a Costa Rica se trae lo que se conoce como el palo Brasil. El palo Brasil tiene varios usos para hacer naves, en fin, tiene una serie de usos ahí. Se llama así porque es originario de Brasil. Se trae más que nada hacia Puerto Caldera, donde ya está Punta Arenas y también Puerto Caldera. Pero también se fracasa porque la gente prefería comprarlo en Brasil porque era más barato. Lógicamente era mucho más cantidad que acá y más barato, fracasa. Resulta que se le da el cacao en Matina y tenemos dos problemas. Uno, la invasión constante de la población sambo misquita o sambo mosquita hacia la zona de Matina donde estaba la mayoría de las plantas de cacao. Los ingleses ya habían abolido la esclavitud. Belice estaba poblado por esclavos negros libertos y la zona de Bluefields era un protectorado inglés, no pertenece a Nicaragua todavía. Ahí existían los aborígenes misquitos. Entonces a veces hubo una simbiosis étnica entre los negros libertos con los misquitos y dieron lo que se conoció después como los sambo misquitos o sambo mosquitos, que pullados por Inglaterra constantemente estaban atacando Matina. ¿Por qué? Porque
Inglaterra después estaba en guerra con España y ustedes saben que las guerras no solo se libran a nivel militar, también se libran a nivel económico. Entonces ellos al estar atacando las posesiones españolas, no solo en Costa Rica, sino también en Guatemala, al haberle quitado Belice a Guatemala y El Salvador, bueno, ellos atacaban todo lo que fuera español para que no, para que su economía sufriera. Entonces, fracasa por eso, por la segunda razón, que resulta que en Venezuela y en el Ecuador el cacao de ahí era de mejor calidad que el de aquí y más barato. Entonces la gente que le interesaba el cacao prefería comprarle a Ecuador o a Venezuela. El cacao en las colonias llegó a convertirse, que es natural de América, en un vicio. Era tanto, bueno, peor que el té para los ingleses. ¿Por qué? Porque inclusive cuando estaban en misa, y ustedes saben lo fanáticos que eran, podían estar en misa que llegaba un sirviente con una tacita con cacao líquido y para tomar cacao aunque estuvieran en misa. Entonces vean la importancia. Entonces ahí de nuevo sonamos. Entonces se emite una cédula real, inviolable, para que Costa Rica pueda producir algo y pueda pagar el diezmo real. Y le da la exclusividad, ahora sí, so pena de sanciones, la exclusividad del tabaco, de la siembra y cosecha del tabaco. Entonces en Costa Rica se implanta la factoría del tabaco, que también es una planta de América. Las plantaciones principales estaban en Ipiz de Guadalupe y en lo que hoy conocemos como Puriscal. Ahí inclusive todavía se planta el tabaco. Y también se siembra. Recuerden que sembrar es cuando uno se refiere a la semilla. Plantar es cuando uno ya pone la planta. Bueno, entonces eso le empieza a producir réditos a este país, o a este territorio. Todavía no éramos un país, ni siquiera éramos un estado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el gobernador, eso es en 1790, el gobernador implanta el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? El nepotismo es que uno nombra a su familia más directa o a sus mejores amigos más cercanos, en los puestos del Estado para que se lucren, perdón, para que se beneficien con eso y que lucren. Entonces el gobernador en la factoría del tabaco era el que decidía dónde se sembraba, cuánto se sembraba, quiénes lo sembraban, quiénes lo cosechaban y el precio. Entonces simplemente deja por fuera a la mayoría de la población de este territorio. Entonces aquí empiezan a contrabandear y a sembrar clandestinamente para comerciar con Inglaterra, que estaba prohibido porque estaba en abierto conflicto con España, porque ya el cacao había sido abandonado. Entonces Inglaterra deja de invadir Matina y ellos ahí ocasionalmente llegaban para que la población del Valle Central pudiera comerciar con ellos con el tabaco. Cuando el gobernador se da cuenta, manda a las milicias locales a que quemen todos los plantíos. Dicen algunos historiadores, entre ellos don Iván Molina y el doctor David Díaz, que posiblemente esto fue lo que le dio inicio a la animadversión natural que tiene el tico contra las Fuerzas Armadas. Ellos sirvieron de guardia pretoriana para quemar todo eso. Lo que no esperaba el gobernador es la reacción de la gente. En ese momento Cartago es la capital, aunque San José ya era la capital comercial y estaba adquiriendo mucha importancia San Juan de Murciélago, era como se llamaba, donde hoy está Tibás. Entonces se organizaron y se fueron a la casa del gobernador en Cartago. Lo rodearon de noche con antorchas
y le dijeron que lo iban a quemar con toda la milicia y toda su familia ahí adentro si no cambiaba esas órdenes. El gobernador tuvo que ceder. Esa noche fue en 1810. El gobernador tuvo que ceder cuando la noticia llega a España. De nuevo se emite una cédula real obligando al gobernador a que sea abierto el comercio del tabaco. De ahí viene que muchos historiadores, y yo estoy de acuerdo con eso, piensan que esa fue la semilla principal que dio origen a la democracia de este país. Que sin haber muertos, la gente se levantó, luchó por sus derechos y eso fue el inicio. Porque a partir de ese momento ya ningún gobernador se atrevía a tomar decisiones unilaterales sin antes consultar con el cabildo, con el pueblo o mandarlo a votación. Entonces, toda esa línea directa que les he hablado es lo que se considera que por qué la conquista de este territorio fue diferente a la de otros países. Y ya casi para finalizar, les digo lo siguiente. En Sudamérica tuvieron un problema serio y también en Centroamérica. En Sudamérica principalmente ellos lucharon militarmente por su independencia. Colombia en 1810 y ahí podemos seguir todo el... Apareció Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín y ahí seguimos. El problema fue que una vez lograda la independencia, en vastísimos territorios, con V, porque me estoy refiriendo a los territorios, ¿qué iban a hacer ellos con esos caudillos militares? Si lo único que se ven era pelear. Entonces, esos caudillos fueron los que después se fueron transformando en reyesuelos o mini emperadores o lo que usted quiera llamarle sin tomar ese nombre. Tenemos el ejemplo de Bolivia. ¿Por qué Bolivia se llama así? Porque Simón Bolívar se autodenominó ese territorio para él, en honor a él mismo. Y así le puedo seguir la historia de muchos de esos militares. Y les quedó en la cabeza eso de pelear por la libertad, las armas, que el nacionalismo es parte de la libertad gloriosa de un pueblo y hay que dar la vida por la patria y todo eso. Y eso me recuerda una canción del Quinteto Tiempo que dice Ven vamos ahora, y que en una estrofa dice: por las calles marchando una triste legión de soldados armados y sin corazón, que en cuartel se aprenden la vieja lección de morir por la patria y vivir sin razón. Esto aquí gracias no sea. Entonces también, cuando vemos que en México, que es el país más cercano a nosotros, cuando se independizan, lo primero que hacen es un imperio, que es el Imperio Iturbide. Eso permea a las demás repúblicas y empiezan a darse, o a los demás territorios, empiezan a darse estos dictadores de opereta, como Faustino Barrios y otro montón de gente, Justo Rufino Barrios y Morazán y este montón de gente. Aunque fracasa el Imperio de México, la idea que les queda a los centroamericanos es eso, el militarismo. En Costa Rica, cuando nos regalan la independencia, como nos regalaron a todos los países centroamericanos, porque nadie la estaba pidiendo, Costa Rica no se independiza de España, se independiza de Guatemala. Costa Rica no se independiza el 15 de septiembre, es el 29 de octubre cuando llega la noticia. Lo primero que hace Costa Rica, fiel a ese consenso, es que se adhiere a un acta que se da en Nicaragua que se llama el Acta de los Noblados del Día. En Nicaragua tampoco habían pedido la independencia. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo es esto? Entonces mejor esperemos a que se aclaren los nublados del día. Costa Rica se adhiere a esa acta. Cuando se da cuenta que es cierto, entonces emite el Pacto de Concordia, que es la primer protoconstitución. Pero aquí empieza, de ese territorio, aquí empieza la diferencia.
A los 3 meses de ser independientes por ese nacionalismo mal encausado, Nicaragua, El Salvador y Honduras entran en guerra por el Golfo de Fonseca. En 1838, cuando existía la República Federal Centroamericana, Colombia invade Veraguas y otras cosas más y le quita a Costa Rica lo que es Panamá. Costa Rica le pide ayuda a las repúblicas centroamericanas para enfrentar la invasión, eso lo hace Braulio Carrillo, y le dicen que no porque todos estaban en guerra civil. Y aquí, como siempre, atrás del palo. Por eso es que ya después lo vamos a ver cuando Braulio Carrillo en 1839 decide irse, separar al Estado de Costa Rica de la República Federal Centroamericana. Y por eso se le conoce como el arquitecto del Estado costarricense, y por eso y otras cosas más. Otra diferencia: apenas empiezan a dar estos líderes centroamericanos, se dan las juntas militares, los dictadores, los liberales contra conservadores. Aquí no. Aquí se funda una junta de notables. Todos son civiles y en su mayoría abogados. Entonces desde ahí ya se empieza a leer el camino correcto de la política nacional, separando lo militar de lo civil. Lógicamente hay que tener alguna fuerza armada para mantener el orden público, pero esa fuerza armada o esas milicias que estaban en ese momento estaban subordinadas a la Junta de Notables, que en un principio fue dirigida por el bachiller de Osejo. Y como les dije, ahí empieza la diferencia. Aquí son civiles, 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 y siguen los civiles, siguen los civiles. Y por otro lado son militares, 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 y por allá militares, 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 militares. Entonces, ¿por qué? Por esa pobreza que gracias a Dios teníamos, que nos obligó a consensuar, nos obligó a hacer acuerdos entre los pobres, porque aquí hasta el gobernador tenía que trabajar para poder comer. Bueno, espero que esta explicación les haya servido.